preguntar a los registros akáshicos, ya sea que te vayas a hacer una lectura o que tú misma o tú mismo te estés leyendo tus propios registros akáshicos. Mi nombre es Tamara Siriza y este es parte de nuestro blog de sabiduría akáshica y quiero compartirte esta pregunta que mucha gente nos hace acerca de no sé qué preguntar, no sé cómo preguntar. Y yo te propongo que empecemos por una parte un poco más sutil, que es que te preguntes cuando preguntas, ¿quién está preguntando? Porque siempre el que pregunta es el que no sabe o el que siente que no sabe. En este caso, siempre nosotros preguntamos desde el ego. El ego, nuestra personalidad, es esta parte nuestra que encarnamos que está muy sesgada, como los caballitos estos que tienen anteojeras y que no pueden ver todo el camino. Esta es una función que tiene el ego y no está mal. Es importante que el ego pueda ser un foco y para eso el alma encarna en un ego para poder enfocarse en algunas cosas. Pero el ego, que tiene la sensación de que necesita saber más, de que necesita información, de que necesita que alguien más le diga, al mismo tiempo, al tener la pregunta, ya tiene la respuesta, porque la pregunta y la respuesta vienen del mismo lugar. Te lo dejo ahí para que lo puedas de alguna forma ir como masticando a esto, porque algo que me pasa mucho cuando doy lecturas es que al final de la lectura la persona te dice, siento que todo esto ya lo sabía, pero me lo confirmaste. Es casi el 80% de las personas los que dicen eso. Y es verdad, porque en realidad esa respuesta ya la tenemos desde el momento en el que tenemos la pregunta. Pero es muy importante valorar esas dudas que tenemos. Esas preguntas, todas las preguntas son válidas para los registros akáshicos. A veces tenemos esta idea de que cuando preguntamos a los registros tenemos que preguntar algo muy trascendental, ¿no? Como cuál es mi origen, cuál es mi esencia, cuál es mi misión, cuál es mi propósito. Y también son preguntas sumamente válidas, pero algo muy importante que quiero que sepas es que todo lo que nos sucede en la vida cotidiana, todos los conflictos que tenemos, las dudas que tenemos sobre cómo hacemos las cosas, sobre las decisiones que tenemos que tomar, son valiosísimas para el aprendizaje del alma. El alma está eligiendo a través de esas intensidades, de esos conflictos, de esas sensaciones de disociación, está transitando un aprendizaje sumamente sagrado e importante. Entonces, lo primero que yo te diría al formular tus preguntas es ser totalmente honesto y honesta con lo que realmente quieres preguntar. Y también fíjate la carga de expectativas con la que vas hacia el encuentro con la respuesta, porque ya solamente el hecho de observar eso te va a dar un montón de información sobre cómo estás y cómo te sientes con respecto a esos temas. Por ejemplo, si yo quiero preguntar de una relación y me empiezo a dar cuenta que yo tengo la expectativa de que me digan ciertas cosas, yo ya puedo empezar a entender cómo me siento al respecto, lo cual es muchísima ya información. Ahora, cuando nosotros accedemos a los registros, es importante todavía para nosotros como seres humanos trabajar con preguntas. ¿Por qué? Porque las preguntas lo que van a hacer son como accesos directos o llaves a ciertas partes de nuestro archivo. Es decir, imagínate que llegas a una biblioteca gigante en donde hay miles de libros de todos los temas y tú le dices al bibliotecario, yo quiero saber acerca de los mamíferos. Y él te va a decir, bueno, sí, pero ¿acerca de qué mamíferos? No, la verdad que no sé, ¿no? De los mamíferos. Ah, bueno, la sección mamíferos es toda esta, ¿sí? Y lo que hace una pregunta es direccionarte hacia ese libro en particular y es más, hacia esa partecita
que tú necesitas recibir en ese momento. Entonces, una pregunta honesta, transparente y bien realizada te va a llevar a la parte de tu archivo que tú necesitas recibir con una especificidad y con una precisión mucho más afinada que si tú haces preguntas vagas o grandes o incluso a veces copias preguntas de otras personas. Es muy importante que entendamos que la conexión con nuestro archivo, ya sea que la estemos haciendo directamente nosotros o a través de otra persona, es algo totalmente personal. Y como eso también lo son las preguntas. Entonces, yo no te quiero decir qué preguntas hacer porque me parece que te va a restringir muchísimo el propósito que tiene una lectura. Una lectura siempre lo que va a hacer, no importa la pregunta o el tema, es llevarte al propósito o al sentido que eso tiene en tu vida. Y eso a ti te va a dar una perspectiva y una profundidad de entendimiento que te va a permitir a ti, desde un lugar muy autónomo, decir, ok, ya entendí el sentido de este evento, de esta relación, de este pacto, de esta situación, ahora me quiero mover para allá, porque ya tengo las herramientas no solamente mentales de lo que nos puede llegar de explicación, que te digan, mira, esta es toda la información que tiene que ver con tu respuesta, sino que acuérdate que también cuando tú vas a preguntar en los registros, lo que estás diciendo es, estoy dispuesto a que me actualicen con mi información del alma. Y esa actualización ocurre a muchos niveles y en muchas capas. Y esa actualización que también incluye todos tus cuerpos sutiles, te da un sustento que te permite hacer ciertos movimientos y estar clara o claro de ciertas decisiones desde otro lugar también. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de temas que puedes encontrar y que te pueden dar mucha información desde los registros akáshicos. Uno que me preguntan mucho es el tema de las relaciones. ¿Puedo preguntar por otra persona, esto violenta o no violenta el archivo del otro? Y lo primero que te digo es no. Ninguna persona puede acceder a información de otra persona que no comparta el archivo con ella. Es decir, ¿qué pasa cuando tú preguntas por alguien más? Tus guías se van a poner en contacto, por así decirlo, con los guías de la persona y juntos van a encontrar en qué parte se comparte la información en sus archivos y de esa información compartida, qué parte necesitas tú en ese momento en particular para poder evolucionar el vínculo y poder tener más información sobre ese pacto. Entonces es muy importante el trabajo de relaciones con los registros porque nos puede dar muchísima información para ver las cosas de otras maneras y para poder de alguna forma comprender los pactos de alma que hay atrás de los vínculos y eso le quita muchas veces mucha carga a las relaciones y ayuda a que puedan avanzar. Otra cosa muy interesante que podemos encontrar en los registros es acerca de nuestra memoria del alma o de nuestras vidas pasadas. De aquí hago un paréntesis. Es muy común tener ese morbo o ese deseo de decir qué fui, quién fui en mi vida pasada. Pero esto no nos da necesariamente información tan interesante. Es mucho más interesante preguntar, por ejemplo, qué herramientas gané en vidas pasadas o qué patrones o traumas tengo de vidas pasadas que en esta vida no puedo identificar como un origen, porque quizá el origen de esa fobia o de ese trauma está en otra vida. Entonces, esta parte de siempre ir hacia el sentido y hacia el aprendizaje, para mí es la clave de una buena pregunta a los registros. Otro aspecto muy interesante que podemos ver en nuestros archivos akáshicos es acerca de nuestro plan de encarnación para esta vida. ¿Para qué elegí
el lugar en donde elegí nacer, la época, para qué elegí los padres, qué vengo a aportar a mi linaje, qué heredo de mi linaje y cómo se relaciona con lo que yo ya traigo de vidas pasadas, qué vengo a aportar como servicio. ¿Sí? Todas estas son temas que están en nuestro archivo del alma. Otro tema muy interesante que se asemeja al tema del origen es la esencia del alma. ¿Cuál es mi esencia del alma? ¿Cuáles son esos dones naturales y esa huella digital que solo yo vengo a compartir? Y así como esto, yo te propongo que cuando vayas a hacer tus preguntas, te tomes un espacio y un tiempo para realmente conectarte contigo y ver honestamente en tu vida ahora, en este momento, qué está pasando, porque esos temas presentes van a ser los más importantes para ti y van a abrir, aunque parezcan a veces muy sencillos o puedan ser conflictos muy pasajeros, a veces nos dan una información mucho más potente que preguntas como estándar, ¿sí? Entonces, otra cosa que te recomiendo también es que si eres lector o lectora de registros, cada tanto te sientes, abras tus registros y preguntes a tus guías cuáles son las preguntas importantes para mí. Porque a veces uno piensa que las preguntas importantes son unas y en realidad son otras. E incluso recibir guía sobre las propias preguntas es muy interesante. Así que bueno, espero que esto te haya servido. Creo que acá las claves más importantes serían hacer preguntas precisas, preguntas honestas, preguntas claras y también poder, si estás yendo tú a consulta con alguien, no necesitas restringir la información o comprobar que la otra persona te diga cosas sin decirle tú. Puedes explicar tu situación y también pedirle al lector o a la lectora que te ayude a formular una buena pregunta. Esto es un buen dato también. Así que bueno, espero que esto te haya servido. Si te gusta o si te sirve esta información, por favor, compártela, suscríbete al canal porque también eso a nosotros como escuela y como comunidad nos sirve para seguir generando este contenido que va nutriendo también toda esta información que hay sobre los registros akáshicos y que quizá necesita un poco de más de difusión y de profundidad, ¿no? Estamos en este camino de compartir esta herramienta que para nosotros es clave en los tiempos que vivimos porque justamente te devuelve tu autonomía espiritual. Entonces, bueno, si te gusta, aquí estamos, contáctanos y ha sido un placer por hoy. Te mando un beso enorme y estamos en contacto hacia la próxima. Espera nuestros próximos posteos, nuestros próximos videos. Vamos a seguir compartiendo mucha información sobre esta sabiduría akáshica. Un besote.